que quieren grabar. Perfecto. Entonces ya estamos en condiciones de comenzar la clase de síntesis orgánica. Bueno, a ver qué todo. Todos ven la... está compartida, ¿no es cierto? ¿Se ve bien? Se ve, pero no está en modo de presentación todavía. No, sí, ahí está. Ahora Lo que sí, pasa que perfecto. entonces vamos a esperar que esto empiece a arrancar, ya que esta computadora tiene algunas deficiencias, pero básicamente estamos. Bueno, entonces habíamos visto el concepto de análisis retrosintético la clase pasada. Sí, acuérdense que la molécula blanco había que simplificarla, buscar uniones estratégicas, y también introdujimos el concepto de retrón, ¿no es cierto? Que es encontrar una unidad a partir de la cual, a través de una reacción y una simplificación estructural, se podía volver o se podría obtener entonces nuestra molécula blanco. Entonces, de alguna manera presentamos algunos retrones y que obviamente con la práctica ustedes van a poder identificarlos e incluso poner el retrón, incluir el retrón uno mismo, ¿no es cierto? Como habíamos visto en el caso de la reacción de Diels-Sardar. Esto lo tratamos en la clase pasada. Si este doble enlace no estuviese, yo podría ponerlo luego y decir, bueno, acá sí tenemos el retrón de la reacción de Diels-Sardar, y me estoy anticipando a decir que, bueno, que la molécula final, si no estuviese este doble enlace, provendría de una hidrogenación catalítica del sí ahora retrón de la reacción de Diels-Sardar, y que, bueno, mi molécula blanco hidrogenada se podría obtener a través de una reacción de Diels-Sardar con el dieno y el dienófilo apropiados, y una vez obtenido el adducto de Diels-Sardar, la hidrogenación catalítica para dar el alcano. Acá vimos algunos de los retrones más importantes, o los que se identifican más fácilmente. Sí, la reacción de Claisen para los beta-cetoésteres, la reacción aldólica para los alfa-metil beta-hidroxicarbonil derivados. Acá no tenemos el grupo alquilo, pero un hidroxilo en esta posición, o incluso un doble enlace en esta posición, indicaría que, bueno, que la reacción no es aldólica, sino que es una condensación aldólica, ¿no es cierto? Y si tenemos el grupo metil y este hidroxilo, eso también es el retrón de la reacción aldólica. Este también es cantado de la reacción de Mannich, donde las uniones estratégicas serían las rupturas en esta posición y en esta posición, para dar formaldehído, la dialquilamina y, bueno, el nucleófilo a través del enolato correspondiente, ¿no es cierto? Y los compuestos 1,5 dicarbonílicos son retrones típicos de la adición de Michael, ¿no es cierto? A través del enolato de una acetona y un alqueno deficiente en electrones. ¿Sí? La reacción de Michael, eh, la más representativa, es un enolato de una acetona o un éster y un compuesto carbonílico alfa-betano saturado. Pero cualquier alqueno deficiente en electrones es sustrato para la reacción de Michael, e incluso las enaminas podrían ser también el nucleófilo apropiado para postular una reacción de Michael si tenemos un compuesto 1,5 dicarbonílico, o si en una de estas posiciones tenemos un grupo atractor de electrones
que no dejaría de ser un aceptor de Michael, ¿no es cierto? Después hablamos un poquito de algunas reacciones típicas, de cómo identificar retrones, y buscamos las alternativas más importantes. En este caso es una reacción donde la ruptura o encontrar la unión estratégica es claramente a partir de compuestos organometálicos que nos dan una nueva unión carbono-carbono, y habíamos visto que para obtener este alcohol terciario, la mejor alternativa era el éster de un ácido de 7 átomos de carbono, tomando esta parte de la molécula como que se queda, esta función un éster, y un organometálico, un reactivo de Grignard o un alquil litio, podría ser el reactivo organometálico para incorporar dos nuevas uniones carbono-carbono que resulten en el alcohol terciario, ¿no es cierto? Después, bueno, tratamos algunas reacciones que tenían algún carbono asimétrico, y habíamos quedado en la reacción de Evans, ¿sí? Donde para inducir asimetría, esto es así como para cultura general en orgánica 2, ya que aquellos, digamos, muchas personas no van a poder, o por interés o lo que sea, esta es la última química orgánica obligatoria desde el punto de vista conceptual. Después están obviamente las materias de química analítica orgánica, pero así de ver reacciones nuevas, a menos que hagan materias optativas, nos parece importante que sepan lo que es un auxiliar quiral o un catalizador quiral, que de alguna manera induzca simetría y se puedan, que sepan el concepto de lo que es la síntesis enantioselectiva o diastereoselectiva según el caso. Entonces es muy interesante el hecho del auxiliar de Evans, que fue lo último que discutimos en la clase pasada. Y en el caso del auxiliar de Evans, habíamos visto que realmente es muy ingenioso, muy interesante usar aminoalcoholes, ¿no es cierto?, como auxiliares quirales para inducir asimetría y poder construir de alguna manera un carbono asimétrico. Entonces, habíamos visto el caso del o de tener como molécula blanco el ácido 2R-metilpentanoico, que está dibujado acá. Si hacen el análisis estructural se van a dar cuenta que ese carbono tiene la configuración absoluta R, y las propiedades de estos auxiliares de Evans son interesantes, ya que tienen este hidrógeno, que es el hidrógeno de un carbamato, ¿sí? Esta es la unión carbamato. Si tuviéramos un oxígeno en lugar del hidrógeno, sería un carbonato. Pero bueno, estos carbamatos provienen de aminoalcoholes, ¿sí? Acá tenemos la molécula del aminoalcohol. Si le sacamos este grupo metilo, el carbonilo, y los aminoalcoholes, su fuente natural son los aminoácidos, que son 21, como van a ver más adelante cuando se vea, bueno, péptidos, polipéptidos, proteínas en general. Pero eso es una fuente importante de quiralidad, ya que son productos abundantes, ópticamente activos, salvo el primero, que es la glicina, en el cual esta posición, en lugar de este grupo isopropilo, es un hidrógeno, y este alcohol proviene de la reducción del grupo carboxilo, ¿no es cierto? Entonces, los alfa-aminoácidos son una fuente de quiralidad importante. Una vez reducidos, si se mantiene la quiralidad, este aminoalcohol, que van a haber muchos casos, aquellos que estudien un poco más síntesis asimétrica en el futuro, y bueno, el aminoalcohol resultante, capturándolo con fosgeno, ¿sí? Son reacciones de cierta complejidad, sobre todo porque son
hay que hacerlos con sumo cuidado, ya que el fosgeno es muy venenoso. Entonces el fosgeno es un grupo carbonilo con 2 cloros en esta posición, entonces es como un cloruro de ácido, pero con otro cloro más acá. Entonces, capturándolo con fosgeno, tenemos estos auxiliares de Evans que son muy variados, ¿no es cierto? Son muy amplios, y entonces realmente tuvieron mucha aplicación y es muy difícil que alguien no haya usado estos auxiliares para inducir asimetría alfa en un derivado de ácido, ¿no es cierto? Alfa en cualquier compuesto carbonílico. Pero previamente, para este auxiliar de Evans, para inducir asimetría, como buen auxiliar tiene que haber una interacción fuerte con la molécula donde se quiere inducir asimetría. Entonces, haciéndolo reaccionar a través del cloruro del ácido carboxílico correspondiente, tenemos esta molécula en el cual, si la tratamos con LDA en THF a baja temperatura, se va a formar el enolato correspondiente. Acuérdense que esta unión, si bien está marcada como iónica, es una unión covalente, y el litio tiene capacidad de coordinarse con otros electrones no compartidos de átomos de oxígeno. Entonces me va a dar este enolato que está quelado de alguna manera, entonces está fija la conformación, no hay libre rotación, y la presencia de este grupo relativamente voluminoso bloquea la cara inferior alfa, ¿sí? Ustedes acuérdense que la cara que está alejada del observador es la cara alfa, la cara del observador, donde estamos mirando nosotros, es la cara beta. Y bueno, estos enolatos, acá tenemos un carbono que por sus características es proquiral, ya que el hecho de adicionar un nuevo sustituyente va a formar, va a ser un nuevo centro estereogénico. Entonces, en este caso, con ácido propiónico y un alejonero de alquilo apropiado, estaríamos obteniendo entonces el precursor inmediato de mi molécula blanco, ¿no es cierto? La ruptura de este enlace, entonces nos daría el carboxilato correspondiente, que por equilibrio ácido-base da lugar a esto. O sea que esto es una manera muy ingeniosa entonces de obtener compuestos asimétricos, es decir, es un caso muy representativo de química enantioselectiva. ¿Qué les parece a ustedes, como dato para pensar, con el mismo auxiliar quiral? ¿Podría obtener en lugar del ácido 2R-metilpentanoico el otro? El 2S-metilpentanoico. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se podría hacer o no? Creo que no, que habría que usar otro auxiliar distinto. Y si hacemos volar nuestra imaginación, ¿qué les parece? Por ahí se puede. ¿No se ¿Qué podría pasa? usar el enantiómero del auxiliar de Evans? Yo podría usar el enantiómero, pero tenemos que tener en cuenta que los aminoácidos disponibles son de la serie L, ¿no? Existen de los otros, pero es mucho más caro. Por ahí, usando nuestra imaginación, podríamos hacerlo. Les doy un truco para poder hacer esto. En lugar de usar ácido propiónico, podemos usar esta parte de la molécula, ¿sí? El pentanoico, y hacer el cloruro del ácido pentanoico. Entonces, el enolato que obtenga va a ser con 2 carbonos más, y en lugar de usar bromuro de N-propilo, uso bromuro de metilo. Entonces, acá va a estar exactamente al revés. Hasta acá voy a tener metilo, acá no puedo dibujar, en esta parte va a estar la cadena más larga, entonces con el mismo auxiliar, simplemente que estoy utilizando 2 reactivos distintos. En lugar de partir del propanoico,
parto del ácido pentanoico, hago el cloruro de ácido, todo lo mismo, esto con 2 carbonos más, esto con 2 carbonos más, y el agente alquilante es bromuro de metilo. Si lo escriben, se van a dar cuenta que se puede hacer, y con el mismo auxiliar de Evans, yo puedo hacer esto. Igual hay otros trucos también para utilizar el mismo auxiliar de Evans, que es en lugar de tener el enolato Z, es decir, la carga principal, la cadena principal del mismo sitio que la carga, está de este lado, pero eso excede a nuestra materia, pero con los que comentamos antes sí se puede obtener el otro. Por eso que realmente lo de Evans fue una cosa realmente muy importante, y todo lo que se produjo con respecto a cómo formar los enolatos, ¿no es cierto?, el enolato correspondiente. Se pueden obtener enolatos, esto excede mucho lo que se puede enseñar en esta materia. Aquello que les interese cómo hacer este tipo de síntesis enantioselectivas, se trata con mucho detalle en síntesis orgánica, ¿no?, que es la materia optativa que se da que se da en el segundo cuatrimestre. Que yo no la doy, hace 20 años que no doy esa materia, pero ha mejorado mucho en los últimos años, hay que reconocer. Está muy actualizada, está muy buena. Bueno, ¿alguna duda con esto? ¿Quieren, porque es un caso realmente interesante, no se va a tratar en la guía de problemas, es una cosa que es para cultura general, y bueno, que vale la pena que la conozcan, y que si alguna vez ven o se encuentran con estos auxiliares de Evans, los reconozcan, y que sepan que por lo menos nos parece muy importantes. No son los únicos auxiliares que hay para otras transformaciones, pero estos auxiliares para las reacciones de tipo aldólica, esta es una alquilación, pero yo como electrófilo, nosotros podríamos emplear un aldehído o cetona para reaccionar con este enolato, y nos daría una reacción aldólica enantioselectiva, ¿no es cierto? Que también en el caso de las reacciones aldólicas, como buen grupo carbonilo, si es un aldehído o si es una cetona que no es simétrica, también es un carbono proquiral, ¿no es cierto? Un carbonilo de un aldehído o de una cetona simétrica es un carbono proquiral que me va a dar una mezcla de enantiómeros, o en este caso una mezcla de diastereoisómeros, y estas reacciones realmente, con el resurgimiento de la reacción aldólica que empezó hace unos 30 años más o menos, se pueden obtener las 4 posibilidades de isomería, ¿sí? 2 pares de diastereoisómeros, cada uno con su enantiómero. Bueno, creo que hablé muy rápido, pero más o menos traté de transmitirles todo lo que quería. No sé si hay alguna duda, si no, seguimos adelante con otras cositas. ¿No hay dudas? Por ahora no. Bueno, entonces vamos a introducir algunos temas. Acá esto es simplemente como un ejemplo de un catalizador asimétrico. No vamos a ver cómo es el estado de transición de la reacción, pero en este caso, en lugar de tener un auxiliar quiral, nosotros estamos usando, sí, en lugar de ser un auxiliar quiral que forma una unión covalente o una interacción muy fuerte con el sustrato, los catalizadores quirales están involucrados en el estado de transición de la molécula, entonces un enantiómero va a reaccionar más rápido que el otro, o se va a formar más rápido que el otro, es decir, el estado de transición que conduzca a este producto va a formarse más rápidamente, y cinéticamente se produce este producto en lugar de su enantiómero, ¿no es cierto? Esta es una reducción, este es el auxiliar quiral que se usa a través de
diborano, que también reduce compuestos carbonílicos, y bueno, es una alternativa a esto. Y un término que es importante saber en síntesis asimétrica es lo que se conoce como el exceso enantiomérico, que no es ni más ni menos que el porcentaje de un enantiómero menos el otro. Nosotros habíamos hablado un poco de esto, y fíjense, el hecho de tener un 95% de exceso enantiomérico no quiere decir que hay un 5% del otro enantiómero. Es el porcentaje de uno menos el porcentaje del otro. O sea que tener 95% de exceso enantiomérico quiere decir que tenemos 97,5% de un enantiómero y 2,5% del otro. Entonces, esa es la manera de determinar la pureza óptica en una reacción enantioselectiva, y que esto vale también, así como ponemos exceso enantiomérico, tenemos el exceso diasteriomérico, como en inglés se dice al revés, ustedes lo van a ver primero con la letra D y después con la E. ¿Sí? D de dedo, E de elefante para diasteromeric excess. ¿Sí? Pero bueno, ese exceso enantiomérico, el que uno ya da por sentado, es eso. Fíjense que incluso 80%, ¿sí? Estos son reglas de tres simples, es 80 menos 20 daría 60, o sea que 80% es un buen exceso enantiomérico, ya que quiere decir que tenemos el 90% de un enantiómero menos el 10 del otro enantiómero. ¿Está bien? Bueno, sí es un tema importante que, opa, se fue, ay, se me están yendo, no sé qué le pasa a esto, se está corriendo solo, se está moviendo solo, ahí está. ¿Tenés apretado algo? No, Quizás no, del no sé qué tablero. pasa. No, Se no, vuelve loco. no sé, parte de la deficiencia informática de esta computadora. Ahí, a ver si arranca, ahí está. Pero me está desorientando, ahí está. Sí, acá todo bien. No, todo... no, un problema de la computadora, pero ahora parece que se arregló. Acá tengo asistencia técnica, pero en este caso no es necesario. Bueno, nosotros, o por lo menos no conmigo, pero ustedes supongo que sí lo hicieron, ya vieron algunos ejemplos de lo que es la selectividad en síntesis, ¿no? Que como su nombre lo indica, es claramente que es de una reacción química que reaccione un grupo o que se produzca una molécula sobre otra posible, ¿no es cierto? Si se va a formar un alqueno en una posición, que se forme en uno, si se pueden dar lugar a dos enantiómeros que se ocurra uno en lugar del otro. Entonces, todo ese tipo de reacciones las vamos a tratar con cierto detalle, que es más bien una calificación, pero que tenemos que saber a qué nos referimos con selectividad y también a qué nos referimos a especificidad en una reacción en química, ¿no es cierto? Entonces, acá como se indica en la transparencia, nosotros podemos tener un mismo grupo y que presente una reactividad diferenciada, o que la reacción conduzca a un solo diastereoisómero entre varios posibles. Entonces, en estos casos estamos hablando entonces de la selectividad de una reacción. Y también lo podemos aplicar a un reactivo que puede reaccionar con grupos funcionales parecidos, o que incluso que sea el mismo, y que por distintos motivos, por un entorno o
por el entorno químico o por el entorno de la molécula en general, reaccione solamente con ese grupo. Como para ir anticipándonos, si tengo un aldehído y una acetona, yo sé que el aldehído es mucho más reactivo porque está más expuesto, tiene más electrofilicidad, ese centro por efectos electrónicos también, entonces por repulsiones de Van der Waals que están en una acetona y por efectos electrónicos, el aldehído va a reaccionar con nucleófilos más rápidamente que con una acetona. Lo mismo, por ejemplo, si tenemos un éster y un carbonilo, cualquiera, ¿sí? Si no lo quisiera reducir, hay algunos reductores que no tienen la potencia o la reactividad suficiente como para hacer reaccionar al éster y que puede reaccionar en el grupo carbonilo. Incluso con el mismo grupo, con una acetona conjugada es menos reactivo de una acetona que no está conjugada. Entonces hay muchas posiciones o hay muchas variantes de lo que se conoce como selectividad en síntesis, ¿no es cierto? Y ya vamos a ver ejemplos muy interesantes de esto, ¿no es cierto? Y bueno, ¿y de qué se trata? Bueno, si pensamos un poquito en las reacciones que son selectivas, y que en algunos casos también van a ser específicas, como vamos a ver, no son muchas, sí, son la sustitución nucleofílica bimolecular, la eliminación E2 bimolecular, la reacción de Diels-Alder y algunas, la halogenación de alquenos, y ya no tenemos más opciones, ¿sí? Esas son las reacciones. No, selectividad hay más, pero esas son las reacciones específicas y vamos a ver por qué son específicas. Entonces, ¿cuáles son los tipos de selectividad que tenemos? Que de alguna manera ya lo habíamos anticipado y de alguna manera lo vimos. Una es reactividad química, que ya tratamos con grupos similares, ¿no es cierto? Aldehído, cetona, ésteres, cetonas. La orientación, ¿sí? Que eso nos define la regioselectividad, y como vamos a ver hay varios ejemplos. La sustitución electrofílica aromática es un caso típico de regioselectividad que reacciona en distintas posiciones un electrófilo. Y la estereoselectividad, que se forme un estereoisómero en lugar de otro, ¿sí? Que puede incluir a diastereoisómeros o enantiómeros, ¿no es cierto? Entonces, como habíamos comentado, la quimioselectividad es la capacidad que tiene una molécula para distinguir a un grupo funcional y que no reaccione con otro grupo funcional similar o distinto a él, ¿no es cierto? Entonces, como habíamos anticipado, los grupos funcionales pueden ser idénticos o pueden ser diferentes, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de que los grupos funcionales fuesen distintos, ¿sí? Ya lo habíamos anticipado, tenemos acá el acetato de sodio como sal, incluso puede ser el éster mismo. Si a esto lo tratamos con borriuro de sodio, el metanol agua, si bien los dos grupos son susceptibles de dar adición nucleofílica, ya habíamos visto que el borriuro de sodio no es tan reactivo como para reducir un éster, a menos que estemos en otras condiciones de reacción, ¿no? Que también lo habíamos comentado. Si esto lo hiciéramos en dimetilsulfóxido, se reducirían los dos grupos funcionales, ¿no es cierto? Entonces eso no es, o por lo menos no es la idea. Este es un caso típico de quimioselectividad donde se reduce un
un compuesto carbonílico en presencia de otro. Pero bueno, es una acetona versus un éster, es algo fácil de lograr. Distinto es que tengamos dos grupos cetonas en la misma molécula y que uno quisiera reducir uno y el otro no, sin necesidad de usar grupos protectores. Si los entornos son parecidos, y bueno, en ese caso voy a tener que adaptar mi estrategia sintética a reducir o a proteger a uno antes de incorporar el otro, pero bueno, depende de mi molécula y de qué cosa pueda hacer. Bueno, pero veamos que hay ejemplos de grupos que son idénticos que sí se pueden identificar. El primer ejemplo no es muy representativo, porque reducir un grupo del otro son equivalentes. Acá simplemente es tratar de que solo reaccione uno y no el otro para obtener esta molécula, porque distinguir este grupo de este otro son idénticos, entonces acá la idea es simplemente usar un equivalente de agente reductor para que solo reacciona a esto. Es algo difícil de lograr y realmente no es el mejor ejemplo, pero los otros dos sí son buenos ejemplos de quimioselectividad, ¿no es cierto? ¿Por qué son representativos? Fíjense, acá tenemos un alcohol secundario versus un alcohol primario, utilizando, si por ejemplo quisiera acetilar uno versus el otro, eso es muy difícil de lograr porque los dos, salvo que si uno fuese terciario lo podría hacer, pero secundario y terciario yo podría acetilar los dos y no los podría discriminar. Pero si utilizásemos, por ejemplo, este grupo protector que se conoce como tritilo, el clorotrifenilmetano, en piridina, esto reacciona mucho más rápido que el alcohol secundario y con un equivalente el alcohol primario va a reaccionar y voy a obtener trazas de la formación de la incorporación de este grupo trifenilmetano al... esto lo van a ver como TR, T mayúscula, R minúscula, que es el tritilo, ¿no es cierto? Y acá fíjense, tenemos al revés, ¿no? Un alcohol secundario versus uno primario. En principio los alcoholes alílicos son muy reactivos, pero bueno, ya uno podría confundirse en el primario versus el secundario, pero lo que sí, en las reacciones de oxidación, el dióxido de manganeso recién preparado solo oxida posiciones alílicas o bencílicas. Entonces acá tenemos un ejemplo claro de quimioselectividad, donde esta posición es la que va a reaccionar y esta queda sin tocarse. Entonces, estos ejemplos son, los grupos son alcoholes, reacciona uno sobre el otro, uno por sobre el otro, y en este caso no habría oxidación en el carbono, en el alcohol primario. ¿Me siguen? ¿Son claros estos ejemplos? Sí, sí. Muy bien. Regioselectividad en síntesis. Entonces, se refiere entonces a la formación de un isómero estructural sobre el otro, es decir, dónde se produce el ataque, ¿sí? Ese es el caso de la sustitución electrofílica aromática, y también cuando hay distintos grupos funcionales entre sí, que reaccione un grupo por sobre el otro, se puede decir que la reacción es entonces regioselectiva. Entonces, como queda claro, entonces cuando hay más de un sitio reactivo en un grupo funcional y se aproxima el reactivo,
y puede dar más de un regiisómero, decimos que la reacción es regioselectiva. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la deshidratación de un alcohol terciario, que tuviese en un ciclo y nos diese un alqueno exocíclico y el endocíclico es más reactivo, se forma en mayor proporción. Ese es un ejemplo de regioselectividad, pero la más interesante es la sustitución electrofílica aromática, o bueno, es una cosa donde claramente se indica la posición de la adición del electrófilo, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el poder orientador que tiene el tolueno, un grupo alquilo, es la posición ortoipara, ¿no es cierto? Mientras que la posición meta se obtienen trazas de esta posición o prácticamente es indetectable. Entonces, en este caso es la cloración, pero vale para cualquier sustitución electrofílica aromática. Estas dos posiciones están favorecidas. La región, como hay selectividad y se forman estos dos, el más prevalente es el isómero para, porque tiene que competir también con pequeñas repulsiones de Van der Waals con el grupo activante, en este caso que es el tolueno. Bueno, acá hay algo que está mal y lo vengo arrastrando desde varios cursos. Estos, obviamente, antes que me pregunten, es un grupo metilo, ¿no? Pero bueno, son esas cosas que uno hace de copy-paste. Así que el nitro sería una reacción increíble, ¿no es cierto? Que clorásemos el tolueno y terminemos clorando el nitrobenceno cuando no tenemos ninguna fuente de nitrógeno. Realmente sería increíble poder hacer esa transformación con esos reactivos. Pero bueno, arreglémoslo. Entonces, regioselectividad, adición de un electrófilo a cualquier compuesto aromático, ¿no es cierto? Cualquier aromático, cuando vean heterociclos con el pirrol, que tiene dos posiciones reactivas, una por sobre otra, también está hablando de regioselectividad. Y esta reacción también que está presentada acá, que es la hidratación de olefinas, ¿sí? Es otro caso típico de reacción regioselectiva, ya que, si ustedes se acuerdan, entonces esta reacción ocurre por protonación del alqueno, se forma un carbocatión intermediario que lo ataca el nucleófilo y este carbono que estabiliza mucho más al carbocatión, este grupo alquilo, perdón, que estabiliza por efecto inductivo el carbocatión resultante, entonces el ataque nucleofílico del agua va a dar preferentemente este grupo y una pequeña cantidad mínima del otro, que puede ser incluso hasta indetectable. Yo puedo obtener esto y digo que o uno solo, pero decir que la reacción es selectiva, ¿no es cierto? La especificidad, como vamos a ver, solamente se refiere a si está involucrado el sustrato, ¿no? Cuando se obtiene incluso un único producto y yo de alguna manera no encuentro ni trazas de y solo hay un único producto, sigo hablando de selectividad. Puedo hablar de altísima selectividad o selectividad muy alta o muy efectiva, pero el hecho de que acá no tenga variaciones estructurales, solamente hablo de selectividad y no especificidad, como vamos a ver. Entonces, estos son ejemplos de regioselectividad, y hay muchos, ¿no es cierto? También tenemos el caso de las alquilaciones de enolatos, ¿no es cierto? En cómo hacer, en cómo aprovechar este concepto, ¿no es cierto? Nosotros podemos
alquilar una posición o un enolato también de manera regioselectiva, ¿sí? Y bueno, ya tenemos los elementos como para poder hacerlo, ¿no es cierto? Supongamos que tenemos este grupo indicado acá, que tendría que estar recuadrado, como mi molécula blanco. Entonces yo de alguna manera quisiera alquilar la posición alfa con dos grupos distintos, ¿sí? Si yo lo quisiera hacer con LDA, nosotros sabemos que, bueno, si las posiciones son equivalentes, este grupo no hay problema, y sabemos que nosotros podemos parar en esta etapa de la reacción, porque una vez que se consume el enolato de litio correspondiente, no hay posibilidades de dialquilación en esta posición. Pero si usáramos nuevamente LDA, esta no sería la posición favorecida, sino que esta posición sería la del enolato cinético que se formaría con LDA, y el producto principal es este, ¿sí? En este caso también yo puedo hablar de regioselectividad, porque el grupo alquilo va a esta posición. No es lo que yo quiero, pero en este caso estamos con dos grupos. Este enolato se forma regioselectivamente en el carbono menos sustituido por las razones que ya vimos. Entonces hay regioselectividad para formar el enolato de litio correspondiente y para la posición de alquilación. Si quisiera hacer esto en forma controlada, yo podría, como vimos en algunos casos, alquilar estas dos posiciones con formando el acetoacetato de etilo, y alquilar estas posiciones donde este es el grupo que está favorecido, ¿no es cierto? De todas maneras, hay formas de lograr esto mismo, ya que la eliminación o la descarboxilación en este caso sería dificultoso, y si yo de alguna manera pudiera abstraer este hidrógeno en primer lugar y después formar el enol en esta posición, con LDA yo puedo alquilar esta posición, aislar el producto, caracterizarlo, y ya con esta posición alquilada volver a alquilar esta posición, y que los dos grupos alquilos vayan a esta posición, y en este caso también tengo el producto que se podría descarboxilar fácilmente para dar la molécula blanca. Pero en este caso también puedo controlarlo de alguna manera y controlar la regioselectividad en estas reacciones de alquilación. ¿Me siguen hasta ahora? Nosotros sabemos que estas reacciones, así que involucran los ataques a esta posición de estos enolatos que tiene los hidrógenos tan ácidos, puede llegar a haber dialquilaciones, ¿no es cierto? Pero con cuidado esto se podría llegar a controlar para que se alquile en esta posición, ya que estos hidrógenos son mucho más ácidos que estos. Bueno, ¿me explico, muchachos? Sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, esto es simplemente es un concepto que, como su nombre lo indica, es de obtener un precursor quiral que se llama quirón, que lo introdujo hace muchos años Stephen Hanesian, que reemplaza al concepto de sintón, porque es una molécula que es enantioméricamente pura, ¿no es cierto? O de una pureza óptica
razonable como para llevar a cabo una transformación. La estrategia es exactamente igual a la del Sintón, pero tengo en cuenta, en realidad no se tienen en cuenta las desconexiones, de alguna manera uno se tiene que ingeniarlas para cómo obtener esa molécula, pero en general ese concepto es de emplear moléculas de partidas que ya posean una plantilla quiral, ¿no es cierto? O de alguna manera que ya tengan quiralidad preexistentes y de esta forma poder mantener esa quiralidad hasta el final de la síntesis. Entonces, esta estrategia de plantilla quiral es, por ejemplo, en este caso, nosotros vimos un ejemplo parecido y habíamos visto dos desconexiones apropiadas, que era la de, pero no puedo marcar. Aquí está. La ruptura acá y la ruptura acá cuando estaba hablando de hacer dos reacciones. En este caso de utilizar quirones, ¿sí? En lugar del sintón, es de cómo obtener esta molécula a partir del sustrato, y si bien no vamos a ver los detalles de cómo se elimina este hidroxilo y este otro hidroxilo, pero sí de usar, de hecho que se usan mucho los azúcares, ya que es una fuente de quiralidad muy importante. Entonces, esta tetrosa se puede usar como plantilla o molde quiral para obtener este sintón, que lo llamamos quirón porque es ópticamente puro, y se obtuvo a partir de una fuente donde ya está definido el centro asimétrico, y por distintas modificaciones que no vienen al caso acá, se puede obtener. Bueno, esta plantilla o molde quiral se aplica o tiene un uso importante, aunque es directa y es a partir de fuentes naturales. Hay cantidades de ejemplos de eso, sobre todo con distintas moléculas que se pueden modificar, y los azúcares en particular, cuando lo vean, van a ver que salvo algunas excepciones, pero todos los carbonos de los azúcares están hidroxilados con la orientación del hidroxilo definido, y es amplísima, ¿no? La cantidad de tenemos todos los azúcares que a uno se les puede ocurrir. Así como está la treosa, lo tenemos en todas sus modificaciones, los dos, así que todo esto se puede utilizar y tomar ventaja de la quiralidad que me dan, o la pureza óptica que me dan los productos naturales. Entonces, obviamente que esto requiere un análisis, y el esqueleto carbonado del molde quiral es una réplica de lo que es la parte de la molécula blanco, pero bueno, hay que hacer algunas transformaciones para tratar de obtener la funcionalidad en la posición apropiada, pero como en el caso anterior, es obvio que yo voy a tomar ventaja, este grupo se va a mantener, a menos que lo pueda regenerar, pero lo más probable es que yo elimine estos dos hidroxilos en algún momento y que se tome como material de partida. Pero ese análisis excede a los límites de esta materia, y la idea es que sepan que eso es posible, ¿sí? Los auxiliares quirales que vimos, los catalizadores quirales existen y se usan, y de hecho que una molécula con actividad farmacológica importante, que
se obtenga a través de síntesis solo se va a aceptar si es una molécula ópticamente pura, con la cantidad y como en general solo uno de los dos enantiómeros es el que tiene la actividad biológica, el otro de mínima va a ser sin importancia, no va a tener importancia, entonces es difícil que un compuesto se pueda probar su uso en la clínica, si es un fármaco, si tiene cantidades de un isómero que en principio de mínima no debería tener ninguna función biológica. Y otra que puede ser tóxico si hay muchos casos, hay muchos ejemplos de eso. Entonces, en la medida de lo posible, el quirón tendría que tener la misma funcionalidad que la molécula blanco, y si no, se te debería adaptar fácilmente o a través de algunas transformaciones para limpiar los grupos funcionales que no sean necesarios para la molécula blanco, ¿no es cierto? Acá tenemos algunos ejemplos de usos de moldes quirales para la síntesis de moléculas ópticamente puras. Fíjense, esto a priori no sería, o no se ve en esta molécula dónde estaría el carbono asimétrico, y sin embargo esta fuente de cisteína es un aminoácido, y como habíamos comentado muchas veces, son fuentes de quiralidad como aminoalcoholes, o en este caso transformarlo así a través de varios pasos de reacción, y este grupo estaría vinculado para la síntesis de esta molécula de biotina. Acá en este otro producto, Dispalura, tiene la particularidad de tener un epóxido asimétrico, y la fuente utilizada para obtener este compuesto es el ácido tartárico. Piensen, para tener una idea de por qué se puede usar este grupo, que nosotros podemos hacer reaccionar esto, transformarlo en un buen grupo saliente, y el ataque del hidroxilo intramolecularmente, ni bien se forme ni bien uno tenga un grupo saliente en esta posición, nos daría idea de que sobre esta posición que estos dos átomos de carbono provienen del ácido tartárico. Del ácido tartárico ya vimos en Orgánica 1 que existen todos los isómeros, el SS, el RR y el SR, que es el meso, que no tiene actividad óptica y que en este caso no serviría. Pero entonces, partiendo de uno de los enantiómeros del ácido tartárico, naturalmente que esto habría que hacerlo reaccionar de manera selectiva en una posición y en la otra del grupo carbonilo, y que crezca, y estas dos funciones oxigenadas darían lugar a este carbono asimétrico. Esto es para incrementar nuestra cultura general de todas las opciones que hay de moldes quirales. Y dentro de los azúcares, acá tenemos algunos ejemplos también de alfa-glucosamina como precursor quiral para obtener este derivado L-treo-beta-hidroxihistidina. Pero bueno, son ejemplos representativos. Hay cantidades de esos ejemplos de utilizar materiales muy accesibles, relativamente baratos, el tartárico, glucosamina, glucosa, ribosa, cualquiera de esos son reactivos muy, muy accesibles y que se emplean para la síntesis utilizando esta estrategia de utilizar productos ópticamente puros para sintetizar enantiómeros o diastereoisómeros.
pero básicamente, en general, en antiómeros estaba hablando de obtener un enantiómero sobre otro. Obviamente que puede haber en algún momento obtención o posibilidad de obtener diastereoisómeros, pero eso hay que analizarlo en cada molécula. Entonces, obviamente que si uno quisiera sintetizar una molécula ópticamente activa y tuviese la posibilidad de utilizar un producto con quiralidad preexistente o un producto natural ópticamente puro, todos tomaríamos ventaja de eso y buscaríamos un precursor asimétrico, pero el tema es que no siempre eso es así, y vamos a ver que la mayor parte de las veces no es así, pero utilizando algún producto natural para inducir asimetría en el caso de que mi molécula blanco sea ópticamente pura y requiera entonces purificarla o sintetizarla de manera enantioselectiva. Piensen que si uno hiciera una síntesis para obtener los 2 enantiómeros, ya de por sí el 50% de toda mi síntesis estuve trabajando con un producto que no es de interés y que de mínima voy a obtener un rendimiento que es el 50% de lo que podría haber obtenido en otras circunstancias. Bueno, si no hay dudas con respecto al molde quiral o la estrategia del quirón desarrollada por Janesian, vamos a ver entonces lo que es la estereoselectividad y enantioselectividad, ¿no es cierto? Entonces, este es un tema central realmente para la selectividad en síntesis, y entonces, obviamente que una reacción es estereoselectiva si de la reacción puede dar lugar a la obtención de 2 o más estereoisómeros. Si uno de ellos está favorecido, vamos a decir que la reacción es estereoselectiva. Y dentro de la estereoselectividad vamos a hablar primero de la diastereoselectividad, que es cuando una reacción controla 2 o más centros asimétricos, ¿no? Centros quirales está mal, son centros estereogénicos o asimétricos. La molécula es quiral. Y la enantioselectividad es cuando la reacción puede dar lugar a un enantiómero por sobre el otro. Si acá es bien binario, uno u otro, y que uno sea favorecido sobre el otro, decimos que la reacción es selectiva. Si da 100% uno de los dos enantiómeros, sigue siendo selectiva y, como vamos a ver, podría ser específica, muy probablemente lo sea si el rendimiento es así. Entonces, ¿de qué hablamos con selectividad, ¿no es cierto? Supongamos que tenemos esta ciclopentanona que tiene un grupo isopropilidén asimétrico. Bueno, va a ser asimétrico si estás en una de esas posiciones. Entonces tenemos un centro asimétrico y nosotros queremos obtener uno de estos alcoholes. O estamos estudiando la reacción, ¿no? Porque cualquiera de esas dos cosas es válida. Yo quiero estudiar la selectividad de la reacción, y lo que sí, desde el punto de vista de tener este grupo, este es un grupo voluminoso que está bloqueándome la cara superior, la cara beta. Nosotros vimos hidruros, vimos algunos ejemplos, ¿no? Dival, borhidruro de sodio, hidruro de lirio de aluminio, el borano, todos reaccionan con compuestos carbonílicos, y en principio va a haber una pequeña repulsión de este grupo al ataque del hidruro, mientras se acerca. Acuérdense, por ejemplo, que el hidruro de litio y aluminio se coordina con el oxígeno y después transfiere el hidrógeno. Entonces, no es simplemente una molécula de hidruro, sino que
es un todo que coordina el oxígeno carbonílico, aumenta la densidad electrónica del grupo carbonilo en esta posición, entonces lo hace más electrofílico, y a la larga se transfiere un hidrógeno, donde resulta evidente que el ataque por el lado menos impedido va a ser el producto mayoritario y el resultado del ataque más impedido va a ser el menor, ¿no es cierto? Entonces tenemos el alcohol trans y el alcohol cis. Este producto, independientemente de cuál sea más estable el producto en sí mismo, el estado de transición que conduce a él va a ser más favorecido cuando el ataque se produce por el lado menos impedido. Y de hecho que hay muchos hidruros muy grandes, ¿sí? Donde algún hidruro del hidruro de litio de aluminio está reemplazado por un grupo alcoxi-voluminoso que se usan precisamente para esos efectos, ¿no? Grupos voluminosos que interaccionan con el grupo isopropilo para hacer que este producto se incremente por sobre el otro. Entonces obtenemos un compuesto por sobre el otro. Entonces acá estamos hablando de diastereoselectividad, ¿no es cierto? Este grupo protege. En general es muy raro que se obtenga un único producto con hidruros, pero dando el tamaño del hidruro, esto se incrementa significativamente. Yo lo que no me di cuenta es que ya son las 5:08, me parece que podríamos hacer un intervalo de 10 minutos exactos y seguimos en 10 minutos, ¿está bien? Dale, bárbaro. Bueno, Buenísimo. acá tengo algunas preguntas en el chat, creo, a ver. Que no las vi, las veo ahora, la contesto ya o después del intervalo, pero déjenme ver de qué se trata. No, eran dudas de antes, que ya se resolvieron cuando vimos el auxiliar. Ah, ok, bueno, perfecto. No los vi, recién lo vi ahora al chat. Bueno, cualquier cosa, ahora cuando retomamos en 10 minutitos, bueno, lo podemos discutir, ¿vale?